Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del Habitat Global Seminar Series. El día de hoy contaremos con la presentación de Pablo Navarrete, quien es profesor asistente del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y doctor en Planificación Urbana por la London School of Economics. La presentación de hoy se titula Emociones y Bienestar Urbano, una aproximación experimental para medir percepciones del medio ambiente construido. Le damos la bienvenida a Pablo, que es uno de los organizadores de esta actividad, ¿cierto? Bueno, agradezco la invitación a moderar esta instancia, que me parece del mayor interés. Pablo, por favor, compártenos tu presentación de hoy. Gracias, Luis. Voy a compartir mi pantalla. Tengo que mover esto. Primero que todo, agradecer, decir que hemos tenido muy buenos invitados y espero que esta presentación esté a la altura de la gente que ha venido de varias latitudes del mundo. Básicamente mi presentación se llama Emociones y Bienestar Urbano. Y se basa en tratar de entender a través de métodos experimentales cómo el medio ambiente construido impacta las emociones de las personas. Por un lado, cómo se puede mejorar el bienestar emocional de las personas y por otro lado, cómo la configuración espacial también produce procesos de exclusión. Entonces esto se enmarca dentro de una discusión más grande que es sobre bienestar subjetivo, sobre el bienestar, y básicamente hay tres aproximaciones sobre el tema del bienestar. La primera es un gran grupo de aproximaciones que tienen que ver con el bienestar objetivo, y esencialmente aquí hay dos grandes corrientes: la satisfacción de preferencia, que tiene que ver con que el bienestar sería una cosa de simplemente satisfacer preferencia y que mientras más preferencias puede satisfacer un individuo, tiene mayor bienestar. Por eso se ha usado tradicionalmente el ingreso como una proxy para medir bienestar, en el sentido de que personas con más ingresos podrían satisfacer más de sus necesidades. Existe esta otra aproximación, que es la aproximación al bienestar de una lista objetiva, que básicamente lo que trata de decir es: hay ciertas cosas que son objetivamente buenas o malas para una persona. Por ejemplo, tener una buena educación, disfrutar de una buena salud o ser financieramente estable, son todas características positivas, independiente de la persona que sea. Entonces, básicamente lo que trata de hacer esta aproximación es, a través de medir la cantidad de cosas que tiene de esta lista objetiva, de contar esta lista de cosas y de atributos positivos que tienen acceso a las personas, tratar de medir el bienestar. Por ejemplo, aproximaciones como estas son las del índice de desarrollo humano. Sin embargo, en los últimos años ha surgido esta aproximación que tiene que ver más bien con el bienestar subjetivo y tratar de entender lo que son los estados mentales de las personas. Y básicamente lo que trata de hacer es, dice, el bienestar no se basa tanto en las cosas que tiene una persona o las que puede acceder, sino en cómo ellos perciben su satisfacción con la vida y su estado emocional. Hay distintas corrientes respecto a esto, a cómo debería ser incorporado el bienestar subjetivo en esta discusión. Una plantea que en realidad debería ser un complemento a esta medición de bienestar objetivo, y por ejemplo esa es la aproximación que tienen organismos como la OECD, mientras hay otros académicos que señalan que en realidad debería reemplazarlo y que la medición de bienestar subjetivo lo que hace es medir realmente el bienestar directamente, mientras que los otros miran a través de contar cosas o contar dineros indirectamente el bienestar de las personas. Ahora,
En cualquiera de los dos casos, el bienestar subjetivo está empezando a ser parte central de los estudios de desarrollo, pero también crecientemente de los estudios urbanos. Entonces, ¿cuál es la definición formal del bienestar subjetivo? Es la evaluación cognitiva y afectiva de una persona sobre su vida. Entonces, en esta definición podemos identificar dos elementos, uno, el bienestar afectivo, y otros, un elemento cognitivo. El elemento cognitivo tiene que ver con cosas como la satisfacción con la vida, y hay cuestionarios estandarizados para medir eso, por ejemplo, cuán satisfecho estás con tus relaciones laborales, con tu familia, etc. Mientras el bienestar afectivo tiene que ver más bien con la expresión de emociones positivas o negativas, y también hay instrumentos que ha construido la psicología para medir eso, por ejemplo, el Positive and Negative Scale, Negative Affect Schedule, que es un instrumento que señala distintas medidas estandarizadas para medir emociones. Yo en lo particular me preocupo del bienestar afectivo. ¿Por qué me parece relevante? Es porque crecientemente hay evidencia que muestra que existe una relación entre el medio ambiente construido y las emociones que la gente percibe. Por ejemplo, la felicidad, ambientes que están altamente degradados reducen la felicidad y la satisfacción con la vida, reducen la percepción de seguridad y aumentan el estrés y la ansiedad. Evidentemente, nuestra percepción del medio ambiente urbano se produce a través de nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, pero no todos los sentidos tienen el mismo peso en constituir la experiencia urbana. Y no todas las especies perciben el medio ambiente urbano de la misma manera. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo, en el caso del cerebro de un perro, vemos que la parte que procesa los olfatos es bastante desarrollada y bastante larga, lo cual permite que un perro pueda tener cerca de 60.000 veces la capacidad de percepción del olfato que un hombre, lo cual le permite percibir moléculas de una persona que pasó hace días por un lugar y por lo tanto se usan también para buscar personas. Sin embargo, el olfato pesa muy poco en el cerebro humano y se ve también por su proporción. Cerca del 50% del procesamiento del córtex está dedicado el córtex, que es la parte consciente del cerebro, está dedicado al procesamiento de imágenes, y eso hace que los primates y los hombres específicamente, y los humanos específicamente, seamos animales que esencialmente percibimos a través del sistema visual. Y por lo tanto la pregunta es, ¿las imágenes pueden generarnos emociones? Entonces, por ejemplo, pensemos cuán felices nos sentiríamos caminar en este ambiente versus en este ambiente, o cuán seguros nos sentiríamos de caminar solos en este lugar o en este otro lugar. Evidentemente nos sentiríamos más felices en esta imagen y más seguros en esta. Eso parece ser algo bastante objetivo, y estudios como el de Kim y otros en el 2010 muestran, por ejemplo, que las imágenes tienen capacidad de activar emociones positivas y negativas. Por ejemplo, en este caso, lo que hacen los investigadores es que muestran imágenes de ambientes rurales, lo cual activan emociones básicamente en el cerebro del basal ganglia, que son lugares que tienen área asociada con emociones positivas, y las imágenes urbanas activan emociones negativas. Disculpen, esto está mal, pero es básicamente en sectores como la amígdala, que están asociados con miedo y enojo. Por lo tanto, realmente preocupante parece ser que estos estudios muestran que los ambientes urbanos producirían intrínsecamente emociones negativas. Ahora, si nos preguntamos y sabemos que hay algo objetivo en esta imagen que nos hace sentir inseguro y en esta que nos hace sentir seguro, la verdadera pregunta y la más difícil de responder es efectivamente qué nos hace sentir seguros en este lugar y seguros en este otro.
de tal manera de intervenir lugares donde nos sentamos inseguros. Potencialmente hay un montón de factores que podrían explicarlo, por ejemplo, la experiencia de quien responde, o factores medioambientales como el graffiti o, por ejemplo, la presencia de estas personas acá, o que hay puntos ciegos que no podemos ver en esta fotografía. La verdad es que a través de métodos tradicionales de regresiones no podemos nunca despejar toda la cantidad de posibles factores observables y no observables para saber qué es lo que afecta a estos lugares. Por lo tanto, necesitamos metodologías alternativas. En particular, lo que yo uso es una metodología que se llama Randomized Control Trials, experimentos aleatorios de doble ciego, que ha sido últimamente popularizada por el trabajo de Kremer, Duflo, Banerjee, de MIT y Harvard, en estudios de economía y posteriormente en estudios de sociología, pero que en realidad viene tradicionalmente de la disciplina de la medicina y la farmacéutica, donde esencialmente hay una pastilla de tratamiento y una de placebo. Estas pastillas lucen exactamente iguales, solo hay una diferencia, en este caso la presencia del ácido salitil salicílico. Estas pastillas se distribuyen aleatoriamente entre dos grupos y luego se le pregunta, por ejemplo, cuál es el dolor percibido antes y después de recibir la pastilla, y a través de eso se puede identificar que el efecto causal que produce este componente activo, el ácido salitil salicílico, es la diferencia en el dolor percibido entre la gente que tomó la aspirina y la gente que tomó el placebo. Mi trabajo se ha basado en un primer momento en adaptar esta metodología para trabajar con imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes que solo cambian en el color de las fachadas y administrarlas aleatoriamente a personas a través de encuestas online, y adaptar, no solo correr un solo experimento, sino correr múltiples experimentos simultáneamente. Entonces lo que voy a mostrar ahora son algunos de los resultados de estas investigaciones. Lo primero, me voy a basar en cómo las emociones pueden actuar como un mecanismo de exclusión. Esencialmente hay una literatura larga por un lado, literatura feminista que muestra que el miedo al crimen y las preocupaciones de seguridad puede ser un mecanismo potente de exclusión de las mujeres en la participación y en el acceso a las oportunidades de la ciudad, como trabajo, educación o recreación, por ejemplo, en decisiones como localización de dónde vivir o de dónde instalar un negocio. Y por otro lado, hay una literatura independiente de criminología, particularmente criminología del espacio, que esencialmente trata estos temas diciendo qué tipo de intervenciones podrían reducir el crimen, y se supone que a través de reducir el crimen reducirían la percepción de crimen, lo cual en realidad no es totalmente cierto, porque hay baja correlación entre el crimen, el crimen cometido y la percepción y el miedo al crimen. Entonces lo que hicimos en este primer experimento es básicamente crear una situación de control donde en este caso, por ejemplo, hay graffiti, y otra situación donde ese graffiti es borrado, donde hay acceso a baños públicos o no, o donde hay muros ciegos o no. Básicamente esto hace correlación a las teorías de ventanas quebradas, de ojos en la calle y una política pública de UN, Naciones Unidas en su división de mujeres, para fomentar el acceso a baños públicos. Lo primero que podemos observar en los resultados, esta es la percepción estandarizada de hombres, y lo que vemos aquí es la percepción de mujeres. Básicamente, cuando no hay ni grafitis, ni muros ciegos, y hay acceso a baños públicos, es decir, una ciudad más o menos
sin mayores problemas. Básicamente la percepción de hombres y mujeres de seguridad es prácticamente lo mismo, lo cual es un mensaje positivo en el sentido de que existe un ideal en el cual hombres y mujeres se pueden sentir igualmente seguros en una ciudad. Sin embargo, cuando vemos en el fondo, le agregamos grafitis, le sacamos el acceso a baños públicos y ponemos la presencia de muros ciegos, vemos que la percepción de los hombres no cambia significativamente. Sin embargo, la percepción de seguridad de las mujeres, de inseguridad de las mujeres aumenta. Cuando analizamos luego el tipo de intervenciones dividida por hombres y mujeres, vemos que ninguna de estas intervenciones aumenta la percepción de seguridad en hombres, pero sí hay un ligero aumento producto de remover tags en el caso de las mujeres, pero sobre todo un gran aumento producto de evitar la constitución de muros ciegos en la ciudad. Profundizando en este estudio, básicamente condujimos otro estudio ya donde en la ciudad se producían y se mostraban estas emociones de inseguridad. Para eso hicimos un primer experimento. Tomamos fotografías en distintos puntos de un barrio. Este es el barrio Marta Brunet. Y luego de eso lo sometimos en una plataforma donde aleatoriamente mostraba 25 fotografías a residentes de este barrio, los cuales tenían que evaluar de 1 a 10 cuán seguros se sentían en cada uno de estos espacios que le estábamos presentando. A partir de esto construimos este mapa de calor que esencialmente muestra en áreas azules las áreas de inseguridad y en áreas verdes las áreas que la gente percibió como seguras. Se puede decir en general que de esta escala de 1 a 10, la mayoría de las percepciones iban entre 2 y 4, lo cual quiere decir que en general la gente en Marta Brunet se sentía en el espacio público bastante insegura. Haciendo un análisis de clusterización, pudimos detectar que las zonas donde se concentraba la percepción de inseguridad eran estas, específicamente entre los bloques de las casas, y a través de eso pudimos detectar que ahí es donde se necesitaba el mayor tipo de intervención pública. También haciendo un análisis segmentado entre los datos que proveían hombres y mujeres, pudimos identificar que las mujeres se sienten mucho más inseguras en este barrio y que, pero que sin embargo, y esto tal vez es una buena noticia, los lugares donde se sienten inseguros hombres y mujeres, en este caso estos azules, en este caso estos azules oscuros, son los mismos. Sin embargo, el rango de percepción es diferente. A partir de esto, hicimos un ejercicio participativo donde la gente nos propuso distintos tipos de intervenciones para cambiar estas percepciones. Entonces, en ese lugar, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un plan de regeneración básicamente que tiene que ver con construir casas, iluminar algunas zonas, construir parques, cerrar los condominios sociales, incluir espacios de estacionamiento, pero también remodelar las entradas a los bloques, entre otras iniciativas. Lo que pudimos distinguir es que esencialmente habían varias intervenciones que eran efectivas, pero interesantemente lo que funcionaba para hombres era diferente de lo que funcionaba para mujeres. Es decir, esto muestra que que las mujeres esencialmente se sienten más inseguras en barrios vulnerables, pero que, y aquí lo que logramos ver es que
la gran batería de las intervenciones era efectiva para mejorar la percepción de seguridad de los hombres, pero no así de las mujeres. El principal argumento detrás de esto es que en realidad las medidas de regeneración y de fomento de la participación e inclusión de las mujeres en ciudades seguras necesita tener una visión clara de género, y probablemente este tipo de metodologías permiten incluir esas percepciones en el diseño y planificación de nuestras ciudades. En este último ejercicio, que es un experimento que corrimos en Milán, esencialmente la idea es tratar de entender cómo la población migrante y particularmente de color en Milán es asociada a través de discursos políticos con crimen, y por lo tanto genera miedo e inseguridad. Entonces, en la situación base no había ninguna persona, un poco para tratar de entender cuál es la percepción de inseguridad base de un espacio sin personas. Luego se incluyó un escenario donde esencialmente toda la gente es blanca, y posteriormente se fue incluyendo población de color, primero 2 personas y luego 4 personas de color, para tratar de entender si es que cambiando solamente la presencia de personas de color cambiaban las percepciones de seguridad, y por lo tanto podíamos mostrar de que había una asociación y una discriminación con respecto a la población de color en Milán. ¿Qué encontramos? Es que con respecto a la situación base, esencialmente, cuando agregamos 6 personas blancas, la percepción de seguridad aumentó significativamente, y a medida que fuimos agregando personas de color, la percepción de seguridad disminuyó significativamente. Con lo cual podemos decir bastante confiablemente de que hay una percepción generalizada de discriminación y de asociación racial con crimen. Que además descubrimos que eso está altamente linkeado a un discurso fuerte en torno al tema de la seguridad, dado que las personas que tienen alta preocupación por la seguridad en general tienden a hacer esta distinción mucho más relevante que aquellas que piensan que en Milán la seguridad no debería ser un tema de prioridad. Y por lo tanto, el mensaje aquí es que detrás de los discursos de seguridad que son corrientemente fomentados, por ejemplo, en nuestro país, puede haber una asociación rápida, en este caso con grupos raciales, pero también en el caso de nuestro país podría estar asociada con ciertos grupos socioeconómicos, por ejemplo, o también con ciertos grupos étnicos. Otra línea de investigación, y con esto termino, es sobre infraestructura que promueve bienestar. Aquí hay varias líneas de investigación, una con transporte, pero me quería concentrar en esta que tiene que ver con áreas verdes. En particular, básicamente la literatura muestra que contacto con la naturaleza y creación de grandes parques aumenta el bienestar subjetivo de las personas. Sin embargo, estas estrategias muchas veces no son aplicables en 2 contextos: en el centro de las ciudades, donde la ciudad ya está consolidada, y en zonas de alta densidad en la periferia de las ciudades y en el mundo en vías de desarrollo, básicamente porque el Estado no tiene capacidad de adquirir ni tampoco hay disponibilidad de espacio para incorporar grandes espacios verdes. Entonces la idea es tratar de entender si a través de mejorar la cantidad o generar infraestructura verde a nivel de calles podíamos mejorar esas percepciones. Esencialmente tenemos imágenes sin áreas verdes y con la incorporación de áreas verdes, y testeamos 4 tipos de intervención. Incorporación de estos tram con espacios verdes,
incorporación del cierre de calles y incorporación de espacios verdes, incorporación de calles en avenidas y incorporación de calles en lo que serían calles locales. ¿Qué logramos ver en términos conjuntos? Que estos cambios básicamente generan percepciones de la gente declara mayor felicidad, una disminución de estrés e incluso sentirse más seguro en estos lugares. Vimos además que cuando hicimos el desglose por los tipos de intervenciones que hicimos, esencialmente el mensaje aquí es que cualquier tipo de área verde mejora estas sensaciones en la misma dirección y por lo tanto el mensaje es incorporar verde siempre es mejor. En este estudio siguiente, en un workshop que hice durante el verano en Milán, básicamente lo que testeamos son distintos niveles de cobertura de áreas verdes en calles para tratar de entender cuál es el punto justo o cuán verde tienen que ser las ciudades para maximizar el impacto que tienen sobre el bienestar subjetivo. Lo que tenemos acá básicamente es la forma, esta línea que se ve aquí es a 0% y lo que vemos es un incremento bastante sostenido hasta prácticamente 35%, donde en el fondo se estabilizan los beneficios que podemos extraer de las áreas verdes. Por lo tanto, el mensaje de este estudio, y se necesitan más estudios para estudiar otras emociones, es que las calles por lo menos deberían ser, o tenemos mejoras significativas, por lo menos hasta hacer las calles un 35% verde. Cuando la dividimos por tipos de calles, por tipos de intervención, a nivel de suelo, entre medio de los bloques de construcción o en las fachadas, básicamente lo que obtenemos, si bien con diferentes niveles, pero es prácticamente la misma forma, con la diferencia de, en este caso, la vegetación asociada a las fachadas. Eso es bueno en cierto sentido porque quiere decir que no importa tanto dónde pongamos de nuevo el verde, sino más bien que alcancemos este nivel de 35%. Una investigación que estoy actualmente corriendo con el curso que estoy llevando en la Universidad de Chile, básicamente trata de testear a través de aumentar la cantidad de áreas verdes y mezclarlo con el cuestionario de PANAS, que tiene 20 emociones, cuáles son efectivamente las emociones que cambian con mayor presencia de área verde, con tal de entender efectivamente cuando incorporamos área verde qué tipo de emociones vamos a generar. Actualmente estoy trabajando, básicamente lo que he presentado hasta ahora es una parte de la investigación que estoy haciendo en lo que se llama la experiencia de la emoción, que es la experiencia consciente que tienen las personas de las emociones que les suceden, que más bien tiene que ver con el córtex, con la parte exterior del cerebro, pero sin embargo la investigación en neurociencia nos muestra de que también hay una parte que se llama la expresión de la emoción. Muchos de estos procesos son subconscientes. Entonces, mi investigación actual está básicamente en tratar de entender la expresión de la emoción, que puede ser una manera robusta de medir la experiencia de la emoción, pero al mismo tiempo puede ser de que hayan emociones que se nos están gatillando sin que nosotros seamos incluso conscientes. Entonces, por ejemplo, está en ese caso este experimento donde básicamente a una persona se le mostraban caras, una cara neutra y una cara enojada, donde había un sonido poco placentero o, en el caso de otro experimento, una pequeña descarga de corriente eléctrica. Eso lo que hacía era activar respuestas como, por ejemplo, sudoración de la piel
o activación más rápida de los latidos del corazón. En un segundo estado, lo que se hace básicamente es que a esta persona se le muestra una cara enojada y se le mide la expresión de las emociones, ya sin el estímulo, por lo cual hay un condicionamiento, pero quizás lo más interesante es que en la última fase del experimento lo que se hace es tener un cuadro continuo de 3 minutos donde hay una cara sin emoción y se le pasa un microsegundo una cara enojada. Lo que se ve esencialmente es que la persona declara no haber visto la cara enojada, sin embargo, tiene activación de la amígdala y tiene activación de las emociones. Por lo tanto, hay ciertas emociones que es mi objetivo estudiar, no solo a nivel consciente, sino también a nivel subconsciente. Por ejemplo, podría ser que temas como la discriminación racial no solo esté construida conscientemente en gente extremadamente racista, sino más bien tenga también una capa de subconsciente de la cual la gente es mucho menos, valga la redundancia, consciente y por lo tanto mucho más difícil de erradicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Una presentación de alto interés a mi juicio, a mi entender. Hay algunas preguntas y comentarios ya que nos han planteado los participantes y las participantes el día de hoy, que trataré de sintetizar o de plantear. Sin embargo, no me privaré de hacer más que algún comentario, alguna pregunta también, quizás como para dar, que nos puedas entregar mayor contexto sobre tu investigación, ¿sí? Que creo que es importante para poder situarla en un panorama más amplio, ¿no? Y en ese sentido, antes de pasar los comentarios hechos por la asistencia, quería plantearte de qué manera sitúas tú tu investigación respecto de otras corrientes que ya por largo tiempo han trabajado también las emociones, no necesariamente en el ámbito, ¿cierto?, de la planificación urbana, pero estoy pensando en la historia cultural de las emociones, por ejemplo, u otro tipo de aproximaciones que, si bien no han tenido como foco inicial, tal como tú indicaste, el bienestar subjetivo en esa denominación, sí lo han abordado, o estudios, ¿cierto?, que también han trabajado más a nivel de la literatura, en Inglaterra en particular. Conozco algunos sobre la nostalgia, por ejemplo, ¿sí? En que se trabaja en una perspectiva más histórica. Entonces, primera pregunta, digamos, como para situar esa investigación, tu investigación, ¿cómo dialogas con esas perspectivas para, a continuación, plantearte otra que me parece también relevante para posicionar, ¿cierto?, la investigación? ¿Cómo crees tú que este tipo de aproximación metodológica, ¿no?, dialoga con otras metodologías existentes o posibles de implementar? ¿Cómo ves tú ese diálogo entre aproximaciones metodológicas? Sí, lo primero que quisiera partir diciendo es que esta metodología y investigación está mucho más ligada hacia el campo de la psicología medioambiental y al progreso de esa disciplina y la migración de la neurociencia hacia otras disciplinas. Por lo tanto, tiene una aproximación más bien de estudios causales, aproximado a los médicos, pero esas disciplinas también se han abierto a incorporar otras metodologías. Por ejemplo, una de las investigaciones que estoy planteando ahora para un fondo de investigación es básicamente no solo medir qué produce una emoción, sino más bien atacar los mecanismos a través de hacer secuencias de seguimiento para tratar, por ejemplo, entrevistas con guía de fotografías para tratar de entender cuáles son los procesos y mecanismos que ahí ocurren. Eso es lo primero. Entonces, creo yo que es un lugar en expansión y que viene de metodologías muy cuantitativas, pero se puede complementar muy fuertemente con metodologías cualitativas para construir mecánicas, pero también para construir teoría. Esa es la primera parte. Lo segundo es que me parece
que hay que distinguir dos cosas entre qué cosas son de alguna manera programadas en nosotros. Por ejemplo, hay una amplia investigación respecto a nuestras preferencias por ambientes naturales, ambientes azules, sonidos naturales, y en realidad no sabemos bien cuál es la batería de cosas que vendrían programadas y por las cuales tendríamos cierta preferencia, y por otro lado, qué otras cosas son construidas culturalmente. Evidentemente, la raza parece ser, nuestras percepciones sobre raza y etnia parecen ser cosas que gatillan nuestras emociones, pero que han sido construidas culturalmente y que valdría la pena también revisar y desconstruir. Y la tercera parte es cómo estas emociones, y aquí ataco tu pregunta de la historia cultural, tienen ciertos relatos históricos y son diversas geográficamente. Entonces hay otro desafío de más bien no hacer estudios en en un lugar particular, sino más bien hacer estudios en multisitios para tratar de entender esas diferencias culturales que se producen entre un país o entre un territorio o entre distintas comunidades, por ejemplo, dentro de una misma ciudad. Muchas gracias, Pablo. Voy a tratar de dar cuenta de algunos de los comentarios y preguntas que han aparecido en el chat, ¿cierto? Y el primero remite a tu consideración respecto de la desigualdad, ¿cierto? Tú mencionas el género, en tu presentación fue fundamentalmente esa la variable, al menos la que abordaste en un inicio principalmente, ¿no? Pero ¿cómo se relaciona en tu perspectiva el tema de la desigualdad? ¿Cómo conectas tu investigación con ello? Probablemente uno podría, y ahí me tomo alguna atribución, no está contenido en el comentario ni pregunta, pero me parece que es inevitable poner como trasfondo la discusión creciente, ¿cierto? Desde hace ya varios años sobre interseccionalidad, ¿no? ¿Cómo te sitúas respecto de la desigualdad? Y yo agregaría respecto de la interseccionalidad. Y otra cuestión que parece también muy ligada al marco en que nos situaste tu perspectiva de aproximación, ¿no? Que refiere a la implicancia para la política pública que pueden derivar de tu trabajo. Ahí hay dos comentarios en dos direcciones un tanto distintas, pero que a mi entender están muy bien perfiladas respecto de lo que tú planteaste como tu marco de actuación. Gracias por la pregunta. Voy a tratar de contestarle a una pregunta bien difícil. La primera parte, respecto a la desigualdad, creo yo que en el marco general es más bien, creo que hay dos partes. La primera tiene que ver con que las desigualdades son más allá de cosas cuantitativas y racionales que podemos medir, sino más bien tienen una parte emocional que influye en dos cosas, en cómo la gente percibe su medio ambiente, cuán saludables son incluso a nivel de salud mental y salud física los ambientes donde la gente vive, pero por otro lado que generan barreras para la integración y el acceso a oportunidades. En el segundo caso, barreras y acceso, creo yo que, por ejemplo, el caso del miedo a la inseguridad es un área que tiene mucha investigación en feminismo, pero que sin embargo se le ha dado poco énfasis en análisis cuantitativo y en política pública. Básicamente el sentirse constantemente inseguro hace que las mujeres, por ejemplo, cambien los horarios en los cuales se desplazan, las rutas o simplemente los lugares donde van. Y eso evidentemente tiene una cascada de efectos. Por otro lado, desde el punto de vista de la salud mental, por ejemplo, hay harta investigación respecto al efecto del estrés, del estrés constante que se vive en las ciudades respecto a cosas tan dispares como, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje, concentración, pero también, dado que activan esencialmente
la respuesta del sistema autónomo y la liberación de cortisol, lo cual reduce, en el fondo lo que hace es que evita que el hígado sintetice colesterol y eleva los niveles y captura menos azúcar, hace que las venas se tapen y por otro lado empuja a que la presión arterial sea mayor, con lo cual se ha demostrado que el estrés crónico genera un mayor aumento de muertes por paros cardíacos y enfermedad asociada al corazón. Eso se ha demostrado que la gente urbana son dos cosas. Uno, se estresa más rápido y reacciona tiene una respuesta de estrés mucho más fuerte a cualquier estímulo. Y eso, evidentemente, es mayor en lugares donde no existen áreas verdes, que tienen un efecto en reducir el estrés, o no tienen ciertas condiciones de medio ambiente. Y ahí se produce una desigualdad en el tema de la salud, que podría ser una cosa bien pragmática, que está poco estudiada, pero que sin embargo tiene un efecto en la calidad de vida de las personas. Y respecto al tema de política pública, esencialmente lo que tiene que ver con política pública es la planificación y las políticas urbanas en general la hacen hombres blancos educados y no hay ninguna otra consideración, que viven en barrios ricos y no hay ninguna otra consideración de las otras experiencias de la ciudad y por lo tanto la política pública y este tipo de metodología permite tener miradas interseccionales de grupos que normalmente no son incluidos en la planificación urbana. De acuerdo, gracias por las respuestas, Pablo. Creo que va quedando más claro también no solo el contenido de tu investigación, sino que el modo en que se sitúa y en el modo en que puede dialogar con otras corrientes o perspectivas, ¿no? Hay un par de preguntas que me gustaría plantearte a propósito de algunos comentarios que hemos recibido también y que tienen que ver con el posicionamiento de tu investigación respecto de otro. No sé cómo lo ves tú, por procesarlo de la manera más simple. Desde hace varias décadas ya viene desarrollándose una perspectiva, por ejemplo, en relación a la cognición distribuida, ¿no? El conocimiento que pretende problematizar esta concentración en el cerebro, ¿sí? Y tratar de mostrarnos cómo estamos en situación. Esta aproximación, por ejemplo, a través de esta idea de la imagen, que podríamos considerar como una especie de fotoelicitación, ¿cierto? Como emparentada con eso que se desarrolla hace años. ¿Cómo te sitúas tú también respecto de eso, de esa tradición del uso de la fotografía, de la imagen, fotoelicitación, por ejemplo, pero también cómo te sitúas tú y esta perspectiva de investigación en relación a el debate que se ha dado respecto de la cognición distribuida o la distribución, incluso la geografía lo ha planteado, ¿no? En términos de la condición distribuida de todas las entidades, ¿cierto? Es una aproximación más ontológica más fuerte. ¿Cómo te posicionas respecto de eso? Bueno, creo que respecto al tema de la fotografía, esencialmente mi investigación está evolucionando en dos maneras. Uno es tratar de entender la respuesta subconsciente, pero otra es tratar de generar métodos más inmersivos y no solo cubrir, si tú quieres, la percepción visual, sino la percepción visual en movimiento y particularmente la audición, que son dos sentidos por lo menos que influyen fuertemente en nuestra percepción de los medio ambientes urbanos. Entonces, en ese sentido, quiero estudiar, por un lado, y esto tiene un sentido estratégico, cuánta inmersión nosotros necesitamos desde el punto de vista de las tecnologías, porque podríamos hacer esto perfectamente en realidad virtual, cuánta inmersión necesitamos hacer para capturar diferencias significativas en emociones. Eso por un lado, que tiene el objetivo de hacer esta herramienta una herramienta escalable, no
que se puede usar a diario en la planificación urbana. Y por otro lado, cómo interactúa la visión con la imagen. Son dos cosas que se suman una a la otra, son cosas que en realidad se anulan, que van en el sentido, en la misma dirección o que se oponen. Y por lo tanto tratar de entender cuáles deberían ser los paisajes visuales y auditivos que debería tener la ciudad y planificar en esa perspectiva. Respecto a tu segunda pregunta, yo estoy particularmente interesado en que, y muestro ese cerebro un poco del humano versus el perro, porque hay dos cosas que me parecen, en esa dicotomía que me parecen relevantes, es que nosotros estamos planificando para los humanos y para nadie más, para ninguna otra especie que los humanos. Y de alguna manera lo que nos ha mostrado la pandemia es que las ciudades también pueden ser hábitats para otras especies que cuando la ciudad dejó de funcionar se tomaron y volvieron a ocupar lugares que antes les pertenecían. Entonces creo yo que ahí hay una manera o un hilo conductor respecto de estudiar cómo debería ser una ciudad que permitiera mayor biodiversidad y eso conectarlo con medio ambiente urbano y cómo eso también mejora el medio ambiente de las personas. Y por otro lado, la percepción y la cognición no es algo estable, sino más bien está altamente influenciado por nuestra experiencia y por lo tanto yo creo que es relevante acerca de cómo nuestras experiencias, por ejemplo, por decir un caso, el miedo se construyen o la discriminación se construyen y cómo podemos deconstruirla o afectar esos procesos. Gracias, Pablo. Me recordaba de un estudio ya, más que un estudio, un trabajo, ¿cierto?, de investigación entre planificación y arte, ¿no?, de Christian Nold con las cartografías emocionales, a propósito de tu referencia a la cuánta inmersión necesitamos. ¿Sí? El trabajo de Nold es bastante en ese sentido inmersivo y en cierta forma sentó un referente para quienes nos interesamos por los afectos o el cruce entre afectos y territorio, ¿no? Espacio urbano. Y ahí creo que sería interesante conocer tu posicionamiento. Debatías un poco respecto de cuánta inmersión, si es que eso se puede desarrollar en realidad virtual o no. ¿Cómo te declaras tú respecto de eso? O cómo vislumbras tú el avance de tu investigación, ya apostando más, no solo declarando cuáles son las opciones, sino que posicionándote un poco? Sí. Mi manera de verlo es que hay una ventaja muy grande en hacerlo lo menos inmersivo posible, porque yo tengo, básicamente esto lo he montado en una plataforma que se llama Urban Experiment, y la gracia de eso es que uno puede correr experimentos online en cualquier parte del mundo, y simultáneamente y comparar, y en general generar una geografía de las emociones, que si yo hago el mismo ejercicio, por ejemplo, en realidad virtual, por ejemplo, necesito llevar equipos a terrenos y necesito estar en terreno recolectando datos y tengo muestras de datos mucho más pequeñas. Probablemente mi medición de emociones voy a ganar en cuán exactas son mi medición de emociones, pero voy a perder mucho en cantidad de datos y en capacidad de hacer investigación de emociones a través de geografía. Entonces, desde mi punto de vista de la investigación, es mejor que se mantenga lo menos inmersiva posible para que pueda cubrirse en un ámbito geográfico más grande y lograr entender emociones, ojalá, de la mayor cantidad de grupos y geografías posibles, para tratar de entender un poco, volviendo a esta dicotomía, qué es universal, que funciona como política pública en todos los territorios y que necesita ser específico. De acuerdo. Y a propósito que mencionaste la política pública,
¿qué experiencia has tenido? Si es que la has tenido, la verdad que lo desconozco, en el diálogo con los tomadores y las tomadoras de decisiones, Mm, mm. quienes implementan esas políticas públicas. Eh, Porque no necesariamente es fácil, ¿no? Tratar de convencer, como tú mencionas en alguno de tus trabajos, que las decisiones se basen en evidencia. Eh, ¿Es posible modificar esa, esa tensión, ¿no? En que no necesariamente las decisiones se toman en función de evidencia científica, sino que en base a interés político u otra? ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? Sería interesante, creo yo, conocerlo. Sí, gracias por esa pregunta, creo que es clave. Voy a cometer una infidencia, pero creo que es muy ilustradora justamente del problema en que haces. En el fondo, como yo mostré en este estudio, eh, con esta herramienta es posible medir específicamente en qué zonas de la ciudad se encuentran concentradas la percepción de inseguridad, que es uno de los principales objetivos de tratar del Ministerio de la Subsecretaría de Prevención del Delito. O sea, uno es el tema del delito, pero otro es la inseguridad. Y por otro lado, a través de fotosimulaciones podemos medir efectivamente, testear varias alternativas de cuál es la más específica para ese lugar, y a través de combinar ambos métodos podemos ver distintos escenarios de inversión pública para transformar la percepción en esos barrios. Entonces, por lo tanto, es una herramienta tremendamente poderosa. Sin embargo, en realidad, si ustedes quieren, es como proveerle la vacuna del COVID a un país que está en pandemia. Pero sin embargo, no necesariamente el policymaker, el político, tiene un interés de resolver el problema. Por ejemplo, en la pandemia del COVID, yo tengo grandes poderes que no tengo en otro momento, puedo controlar, por ejemplo, movimientos sociales, etc. Lo mismo sucede en el caso del temor al delito. A pesar de que podemos tener herramientas para resolver ese problema, efectivamente, y con pocos recursos, quien hace la política en realidad lo que pierde es la capacidad de distribuir fondos aleatoriamente en torno a favor político o en torno a iniciativas o problemas que quiere tapar, que no necesariamente están relacionados con el delito. Esa ha sido mi experiencia con respecto a mi involucramiento por el área del delito. Sin embargo, he tenido experiencias mucho mejores con respecto al involucramiento, y quiere decir con cuán técnico también, de alguna manera, o receptivo son ciertos ministerios, con el Ministerio de Transporte, y en particular en una investigación que hice en MIT con la Municipalidad de Boston. Respecto a iniciativas que tratan de mejorar la percepción de seguridad en el transporte. Una es, por ejemplo, la percepción del ciclista. Entonces, que no es solo importante que el ciclista no le suceda un accidente, sino también es importante que el ciclista se sienta seguro, y cuando te pasa un bus al lado, eso puede que no te produzca ningún accidente, pero te aumenta la percepción de miedo, y hay un montón de gente que no se sube a la bicicleta por esa percepción. Y ahí estamos haciendo un trabajo respecto a tratar de diseñar ciclovías que se sientan seguras. Gracias. La última pregunta de mi parte, Pablo, pero creo que conecta directamente con esta que te acabo de plantear. Refiere no al diálogo con los tomadores de decisiones de las políticas públicas, sino que con las comunidades, ¿no? Además, atendiendo a este interés tuyo de tener mayor data, ¿sí? Mayor cobertura, mayor comparabilidad, eso también facilita el diálogo a través de los medios digitales con comunidades, ¿no? Democracia digital, en fin, creo que es un asunto que está ahí de trasfondo. ¿Has tenido experiencia en diálogo con comunidades? Si no, ¿es un horizonte a explorar? Sí, en el CDEUS hicimos este ejercicio con Luis Fuentes, la Alejandra Luneque y Ricardo Trufelo. Esencialmente
es Marta Brunet, con la comunidad. Y creo que lo más bonito de ahí es que, si bien habían propuestas que venían del ministerio, ellos también pudieron proponer su propuesta para solucionar el temor al crimen. Y lo más bonito de eso es que se puede poner a competir objetivamente y sin, en el fondo, esta idea de que yo empujo la idea que más me conviene por razones que están asociadas al miedo del delito, por intereses personales, sino lo amplío a una comunidad y tengo una herramienta objetiva para decidir efectivamente qué es lo mejor para la comunidad como soluciones propuestas, donde la comunidad en el fondo está empoderada, producto de que hay resultados que validan que muchas de las soluciones que ellos propusieron eran más efectivas y que los lugares que ellos plantearon como particularmente inseguros, que necesitaban intervención, efectivamente había un correlato muy fuerte en esa comunidad que los percibía como inseguros. Entonces, creo yo que en ese diálogo efectivamente hay un correlato que no es solo de investigación, publicación, sino también de empoderamiento de las comunidades a través de datos y evidencia científica para que ellos sean quienes tengan el poder de diseñar y cambiar sus comunidades. Buena noticia entonces ese experimento, ese trabajo con Marta Brunet, con la gente de Marta Brunet. Estamos llegando al final de esta nueva sesión del seminario Hábitat Global Seminar Series y queremos darle las gracias, a todos y todas quienes nos han acompañado en este mediodía. Agradecerle a Pablo por esta presentación tan estimulante, tan novedosa también. Recordar el título de ella fue Emociones y Bienestar Urbano, una aproximación experimental para medir percepciones del medio ambiente construido. Hasta donde entiendo, nos encontraremos en unas semanas más, ¿no? con otra presentación de alto interés titulada Vivienda, subsidios y neoliberalismo en la política habitacional chilena, a cargo de Rodrigo Hidalgo. Así que les dejo invitadas e invitados cordialmente a esa nueva sesión de nuestro seminario. Un gusto acompañarles y que tengan una buena tarde.